Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín. Somos estudiantes de segundo año y en esta oportunidad vamos a explicarles acerca de las diferentes teorías y autores criminológicos, esto del curso de Criminología y Victimología. Entonces, empezamos con la exposición y presentación de las diferentes teorías. Compañero Cristian, por favor, presenta pantalla. Bien, siguiente, por favor. Les vamos a hablar en esta oportunidad acerca de las teorías y los autores criminológicos. En específico, vamos a tratar cuatro de ellos. Iniciamos con el modelo del triple riesgo delictivo, una teoría propuesta por Santiago Redondo y Illescas. Siguiente. Bien, entonces empezamos hablando acerca de quién es Santiago Redondo Illescas. Pues es el señor que ven en pantalla, es profesor de psicología y criminología de una universidad reconocida de Barcelona, también es un experto reconocido en los campos de la evaluación y el tratamiento de los delincuentes. Y entonces, Santiago Redondo, ¿qué nos propone con este modelo del triple riesgo delictivo? Básicamente es un nuevo modelo comprensivo de la delincuencia y podrían pensar que quizá, bueno, es una teoría de la delincuencia, va a tener sus controversias o sus choques con otras teorías, tales como la teoría del control social, propuesta por Travis Hirschi, o la teoría de la asociación diferencial, propuesta por Edwin Sutherland, o la teoría del estrés social. Claro, cada una basada en cómo el delincuente puede tener influencia de acuerdo a la sociedad o puede tener influencia de acuerdo a el medio en el que se ha criado, de acuerdo a su, incluso a su nivel socioeconómico, pero lo importante de esa teoría es que no tiene ningún choque con ellas porque es un modelo sintetizador. Siguiente, por favor. Un modelo que agrupa las teorías y lo que busca es, sobre todo, conocer los factores de riesgo que influyen a la hora de que se produzca un delito. Entonces, esta teoría se basa sobre todo en responder la siguiente pregunta, que es, ¿qué hace que la inmensa mayoría de los individuos no sea delincuente? Y, en contrapartida, ¿qué hace que algunos lo sean? Básicamente, ¿cuál es la causa de que algunas personas sí se vuelvan delincuentes? Por tanto, ¿cuáles son los factores de riesgo? Gracias. Bueno, entonces, el modelo del triple riesgo delictivo es un modelo, como mencioné, integrador de las diferentes teorías, teoría del control social, teoría del aprendizaje social, de la desorganización social, de la anomia o incluso del estrés social. Bueno, una agrupación de ellas para combinarlas y mediante esto dar una explicación a por qué se origina el delito. Este modelo del triple riesgo se basa, bueno, tiene como objetivo la reconceptualización y ordenación parsimoniosa de los factores de riesgo y de protección para el delito. ¿A qué se refiere con esto? Que no va a ser un estudio externo o no va a ser un estudio parsimonioso, por lo tanto un estudio detallado, un estudio que no se base únicamente en las consecuencias o los efectos, sino que sobre todo analice las causas. Este modelo del triple riesgo delictivo nos propone tres fuentes etiológicas del delito. ¿Qué es la etiología? Es la ciencia que estudia las causas de una enfermedad. Y bien, el delito no es una enfermedad, pero entendemos a qué se refiere, que básicamente nos está hablando de las tres fuentes que originan el delito, que son la maldad, la necesidad y la tentación. ¿Cuál es la fuente que se relaciona con la maldad? Es respecto a los individuos, a la necesidad, las sociedades y a la tentación, las oportunidades delictivas. Entonces, son estos tres factores los más importantes y son los factores de riesgo en los que Redondo basa su teoría. Bueno, su objetivo es analizar estos factores de riesgo para tenerlos como eventuales variables causales de la conducta antisocial. ¿Y por qué propone esto? ¿Por qué propone este estudio? Porque lo que quiere también, como segundo objetivo, tiene proponer un plan sistemático de investigación de esta materia, de la investigación del delito, y sobre todo concebir y desarrollar un sistema unificado de comprensión y estimación del riesgo delictivo para determinarlo y determinar la influencia que tiene en los grupos sociales. Siguiente. Bueno, a continuación continuamos con la ponente Jade Ticona, quien nos va a continuar hablando acerca de esa teoría. Bueno, como ya había mencionado mi compañera Camila, tenemos tres componentes principales
del modelo de triple riesgo, los cuales se dividen en fuentes, factores y dimensiones, pero de los cuales hablaremos más adelante. Cabe recalcar que tenemos que dar una diferenciación entre fuentes de riesgo y factores de riesgo. Las fuentes de riesgo abarcan elementos mucho más generales y complejos de cómo se origina el delito o cómo se evalúa el delito en su origen. Los factores de riesgo son elementos mucho más específicos y concretos y están en mucho más relación al origen de estos delitos. Ahora sí, iniciando con las fuentes, tenemos tres tipos de fuentes, A, B y C. En la fuente tipo A tenemos las fuentes de riesgo personales, los cuales están relacionados con las características, los factores psicológicos y biológicos de cada individuo, como el temperamento, la conducta, la personalidad, la estabilidad, la consistencia conductual y la salud. Este tipo de fuente A abarca dos tipos de factores, el factor de riesgo y el factor protector. El factor de riesgo que ya habíamos explicado antes y el factor protector, que es el que abarca prácticamente es el contrario del factor de riesgo, ya que es el que previene que se den estos delitos. Como ejemplo de factor de riesgo en esta primera fuente tenemos la impulsividad y hiperactividad, los cuales se contrarrestan con el autocontrol y la tranquilidad. Asimismo, tenemos el egocentrismo, la ausencia de culpabilidad, que se contrarrestan con su factor protector serían la empatía y ser social, como la capacidad de sentir culpa. Siguiente, por favor. Ahora, yendo a la fuente tipo B, tenemos las fuentes de riesgo en el apoyo prosocial, que prácticamente están relacionados con los factores sociales que influyen en la vida, en el desarrollo del individuo, ya sea por apoyo, sea recibido familiar o no, o apoyo de un grupo social como tal, que este influye ya sea positivamente o negativamente. Igual que en la anterior fuente, tenemos dos tipos de factores, factor de riesgo y factor protector, que en el caso del factor de riesgo tenemos, por ejemplo, la poca supervisión parental y que ese factor protector sería la supervisión paterna. Factor de riesgo, por ejemplo, la violencia familiar o la falta de dinero, y en el factor protector, un ambiente familiar armonioso y la estabilidad económica. Siguiente, por favor. Y finalmente, como última fuente, tenemos la tipo C, las cuales abarcan las fuentes de riesgo en las situaciones y oportunidades delictivas, que son aquellas que abarcan las oportunidades y facilidades que tiene el individuo para ingresar en este mundo delictivo, ya que toma en cuenta lugares y oportunidades que ve el individuo para ver si puede cometer el delito o no, es decir, si puede entrar a este campo de acción. Como factor de riesgo tenemos los insultos o provocación, digamos, en una pelea, y su factor protector sería una resolución y un diálogo pacífico para resolver tranquilamente el conflicto. Asimismo, como las calles de sin buena iluminación, que son más propensos a cometerse delitos como asaltos, su factor protector sería la buena iluminación en las calles, que obviamente ya no es tan común ver asaltos o delitos. Y ahí tenemos más ejemplos. Siguiente, por favor. Y finalmente, bueno, para finalizar mi parte, voy a dar a conocer la dimensión del modelo de triple riesgo delictivo o la dimensión de riesgo, que esta, como tal, abarca las fuentes y factores de riesgo, así como los factores protectores. El autor menciona y lo organiza esto en un plano cartesiano en el cual pone tanto las tres tipos de fuentes, fuente tipo A, fuente tipo B, fuente tipo C, en el cual da a conocer que va a haber un grado de persistencia o de recurrencia de que se cometa un delito o que no se cometa un delito, siendo así esto para organizarnos, por ejemplo, qué tan recurrente es que se lleve a cabo un delito en una sociedad o en un solo individuo. En este caso, en este plano, el menos significaría los factores de riesgo y en el más los factores protectores. Bueno, ahora doy paso a mi siguiente compañero. Ahora damos pase al ponente Cristian Turpo para que continúe con la exposición acerca de esta teoría. Ah, gracias. La aplicación del modelo de triple riesgo delictivo, vamos a darles a conocer un caso que se suscitó en Colombia, el caso de Luis Alfredo Garavito Cubilos, denominado, conocido como La Bestia,
nació en 1957 en Colombia, falleció el año pasado, el 12 de octubre, en Colombia. Su causa de muerte, leucemia y cáncer ocular. Su ocupación era vendedor ambulante y un asesino en serie, violador, y entre otros delitos que se le imputan. Sobre su información criminal, se le acusa de secuestro, violación, tortura, homicidio y robo de identidad. Se le ha condenado a 1.853 años y 9 días, conmutados a 40 años debido a las leyes constitucionales de Colombia. Situación actual, fallecido. ¿Cómo aplicamos este modelo triple riesgo, el modelo de triple riesgo delictivo en la realidad? Pues primero vamos a conocer cuáles son las situaciones o los mecanismos personales que conllevan a que una persona pueda terminar delinquiendo. Cuáles son esas conductas que tiene internamente. Bueno, vamos a comenzar con la bibliografía de de la bestia o Garavito. Vamos a denominarle la bestia en esta ocasión. Él era hijo mayor y segundo de 7 hermanos, tenía 3 hermanas y 3 hermanos. Su padre era un borracho, machista, muy estricto, violento, al igual que su madre. Tenía muy poco cariño para él. A los 6 años, él fue atado a un árbol y fue golpeado con machetes y palos. Indica que él lo golpeaban porque trataba de defender a su madre, porque su padre la golpeaba constantemente cuando estaba embarazada. Entonces él presenciaba este tipo de conductas violentas por parte de sus padres. Era menospreciado, acumulaba resentimiento y envidia de sus compañeros. Dejó la escuela en 5º año por falta de memoria y dinero. Su padre lo obligó a trabajar. Su padre era bastante estricto, no lo dejaba tener amigos ni novia. Sufrió de abusos sexuales por parte de el dueño de una farmacia local y de un vecino devotante religioso, y con múltiples lesiones físicas. Él indicaba que mientras lo violaban, mientras lo violaba el farmacéutico, lo golpeaba, incluso le hacía cortes, lo cual fue bastante cuestionado. En la adolescencia, él dormía desnudo con sus hermanos y los acariciaba. Ahí podemos presenciar las oportunidades delictivas que él tenía. Abusó sexualmente a los 6 años de un niño. Era retraído, agresivo, vengativo, rebelde, y fue desalojado por su madre al intentar violar a un menor de 5 y después a uno de 6 años. Su madre indicó que era un homosexual y por eso lo botó de la casa. Él, al estar en pareja, era un poco borracho, controlador, abusaba de sus parejas. Cuando él tomaba, violaba a sus parejas, las obligaba a tener relaciones sexuales. En la adultez sufrió de psicosis, paranoia, depresión, y también estaba frustrado porque no podía formar una familia por su disfunción eréctil. Comenzó a abusar compulsivamente de niños y púberes, y desarrolló un grado de alcoholismo. Era borracho, incluso antes de cometer delitos. Él tomaba como media botella de aguardiente y pues recurría constantemente a lugares, a los servicios de prostitutas infantiles. Fue capturado en 1999 al intentar abusar de un, de un niño puber e intentar asesinarlo también. Gracias a la fiscalía y su confesión durante 6 a 8 horas aproximadamente, se dio a conocer que él había cometido 172 crímenes contra menores de 11 departamentos de Colombia, Ecuador, Venezuela. En su entrevista, es un caso bastante conocido, ¿no? Es el segundo asesino en serie, por así decirlo, del mundo. Salió en el programa Especiales de Pirri en el año 2006 e indicó que recibió órdenes del diablo y que estaba en rehabilitación, y que al ser bautizado por la Iglesia Pentecostal Unida Colombia, incluso aspiraba
a tener un curul en en el Congreso. Eh, y finalmente, como ya les había mencionado al inicio, fue condenado a 1853 años. Sin embargo, por las leyes penales de Colombia, solo estuvo 40 años en prisión, incluso menos por colaborar con la justicia, por así decirlo. Su modus operandi, después de beber una botella de aguardiente, llevaba a sus víctimas a zonas apartadas, con un cuchillo las amenazaba y abusaba sexualmente, y mientras abusaba sexualmente de sus víctimas, que normalmente eran niños y niñas púberes, eh, las golpeaba. Las golpeaba y al final de abusar sexualmente de estos menores, él les hacía un corte en el vientre, en el pecho, e incluso los degollaba para que murieran desangrados. Practicaba ritos satánicos que él no quiere contar por cuestiones de que menciona que había hecho un pacto con el diablo. Su estatus, había una posibilidad de que él pueda recibir libertad condicional en el año 2011. Sin embargo, el presidente de la República, Iván Duque, se pronunció ante esto, indicó que no podía darle con libertad condicional a este monstruo, y estaba en contra de eso. Incluso la ley de la infancia y adolescencia, en su artículo 199, numeral 7, eliminó la posibilidad de otorgarle algún beneficio por colaborar supuestamente con las investigaciones. En el año 2021 se aprobó la ley de cadena perpetua para asesinos abusadores sexuales. Sin embargo, como nosotros sabemos, en Colombia, las leyes no son retroactivas. Es decir, que no se le puede condenar a cadena perpetua porque al momento de que él cometió los delitos, estaba esa, la pena estaba establecida, o el marco punitivo estaba establecido como máxima pena hasta los 40 años. Bueno, como ya les mencionó, falleció en el año pasado, 2023, y su cuadro clínico, y esto podemos relacionarlo con los mecanismos personales. Eso es una dimensión del riesgo delictivo: la ausencia de empatía en las relaciones interpersonales, ausencia de miedo, ausencia de remordimiento, narcisismo, impulsividad, megalomanía, sadismo. Tenía una autoestima distorsionada, egocentrismo, psicopatía, impulsividad, manipulaba a sus víctimas. Bueno, analizando ahora este modelo de triple riesgo delictivo, nos indica que si estas tres condiciones se cumplen, es muy, muy probable de que podamos estar hablando de un delincuente, pues, de gran riesgo para la sociedad. En las, en la dimensión personal, podemos ver que en un inicio, él desde muy niño tenía una autoestima distorsionada debido a que su padre normalmente lo marginaba, lo golpeaba, entonces estaba como que un poco traumado. Él no tenía ausencia de remordimiento, le gustaban los niños porque supongo que él habrá despertado ese interés al momento de que lo violaron a los 13 años. Era bastante impulsivo con sus parejas, tenía psicopatía, era sádico por el dolor que le causaba en sus víctimas, y era alcohólico. Esta es la dimensión personal que da como que un plus para que para que una persona pueda ser un delincuente. Después tenemos los mecanismos sociales. ¿En qué ambiente se desarrolla esto, no? Tenía una familia bastante extensa. Normalmente, como ya lo mencioné, sus padres estaban en constante conflictos, eh, eh, violencia psicológica, violencia física. Sus padres eran violentos. Sufría de discriminación en la escuela porque no era muy bueno en la escuela. Entonces creo que muchos hemos conocido a ese tipo de personas, y de repente podría ser ese un, una dimensión que podría conllevar a que una persona pueda ser delincuente. Después tenía constantes conflictos laborales,
fue violado por un farmacéutico y un religioso. Al momento de él formar familias, normalmente lo hacían familias reconstituidas, es decir, que las parejas con las que él estaba ya tenían hijos. Entonces era ese ámbito en el que se desarrollaba, era como que también una causal de que él pudiera cometer estos actos atroces. Después teníamos las oportunidades delictivas, ¿no? Como él tenía constantes conflictos laborales, pues no podía estar en un trabajo. Normalmente lo despedían y pues él se dedicó a ser un vendedor ambulante, por lo que deambulaba parques, las calles, los colegios, las universidades. Podía estar en parques cerca de niños y él tenía por su eh, por su conducta de manipulación, podía normalmente engañar a los niños. Bueno, estaba cerca de los colegios y las universidades del mismo modo. Incluso dentro de su familia dormía desnudo con sus hermanos. Esto podría ser como una oportunidad para que él pueda cometer estos delitos. Y es así como se aplica este modelo de triple riesgo delictivo y pues trae como consecuencia un asesino, violador en serie. Eso sería todo por mi parte. Agradecemos al ponente Cristian Turpo. Ahora continuamos con una nueva teoría propuesta por César Lombroso, la cual va a presentar nuestra compañera Angeli Rodríguez. Continuando con la explicación de los autores, como ya mencionó mi compañera, vamos a pasar a hablar sobre César Lombroso, con su libro Los criminales y en específico sobre su capítulo de anomalías morfológicas. Siguiente, por favor. Ok. César Lombroso fue un antropólogo, médico y criminólogo italiano, con una producción bibliográfica muy variada, siendo considerado ahora como el padre de la criminología moderna. Su teoría sobre el delincuente nato postulaba que los criminales eran unos individuos biológicamente predispuestos al crimen debido a ciertas anomalías morfológicas que vamos a pasar a explicar, como deformidades craneales, asimetrías faciales, tatuajes y otras características físicas inusuales. Para hacer mención de algunas, podría ser la menor capacidad craneana, un gran desarrollo facial y maxilar, abultamiento en el occipucio, desarrollo de parietales y temporales, una frente hundida, cierta impulsividad y no hay mucha sensibilidad moral. Además, la teoría del Lombroso ha sido muy criticada por su determinismo biológico, pues sugiere que el crimen es inevitable por ciertas personas, pese a que no compartan ciertas características físicas, pero son asociadas de esta manera. Aunque algunos criminólogos no han estado necesariamente de acuerdo con algunas o todas las teorías que ha desarrollado Lombroso, ayudó a establecer ciertas futuras investigaciones que se están desarrollando sobre el comportamiento delictivo y formas de cómo predecir y prevenir la conducta delictiva. Entre los estudios más destacables de Lombroso se encuentran, en primer lugar, la teoría atávica. Esta tiene que Lombroso llegó a la idea de que los delincuentes poseen ciertas actitudes que son similares a las del hombre primitivo. En segundo lugar, tenemos a la tesis de la locura moral. Esta, como su nombre lo indica, cree que los criminales tienen una ausencia de sentimientos, por lo cual pueden cometer ciertos crímenes horrendos sin sentir mucho peso con sus actitudes. Y en tercer lugar, la tesis patológica o degenerativa. Esa comparte ciertas características en común con un delincuente epiléptico que posee rasgos del atávico. Siguiente diapositiva. Ok, ahora pasamos de frente al tema de anomalías morfológicas, luego de dar esa introducción sobre César Lombroso. A lo largo de este capítulo, Lombroso nos habla de algunas
alguna información que ha llegado en consenso en un primer Congreso de Antropología Criminal que fue realizada en 1906. En primer lugar, nos habla de ciertas características del cerebro, las anomalías que puede presentar. El estudio de estas anomalías de las circunvolaciones cerebrales sin poder determinarse porque en ese tiempo no se conocía un prototipo normal de cómo debería verse el cerebro. En primer lugar, se tiene a la atrofia de circunvalaciones frontales del lóbulo occipital que no cubría el cerebelo, como se puede observar en la imagen que se tiene al costado. Además, en una criminal que examinó, encontró la condición de pachimeningitis hemorragia, que es una condición rara y grave que involucra inflamación y sangrado en la dura madre. ¿Qué es la dura madre? Es una membrana resistente y externa que rodea tanto el cerebro como la médula espinal. Siguiente. Ok. También hablaba de cierto exceso del desarrollo del cerebelo. Esto se ha notado aún más en las mujeres criminales que presentan el mínimo de anomalías que en general puede presentar un criminal varón. Además, ha notado ciertas anomalías como son la hipoplasia, que es un cerebelo anormal pequeño, la asimetría, que es cuando el cerebelo desde un lado más grande que del otro, y las fosas cerebelosas agrandadas, cuando se presentan espacios vacíos anormales grandes en el cerebelo. Además, tenemos a los cerebros voluminosos. Se tiene a los hipertróficos, que son los cerebros más grandes, y los que son más pesados al promedio de lo que debería pesar un cerebro. Ahora hablamos de los cráneos. Lombroso hizo un estudio con una cantidad de conjunto de personas, como son los criminales, las mujeres criminales, los locos, locas y soldados. Para analizar en la tabla que se está presentando, vamos a enfocarnos en lo que es la asimetría facial. En cantidades de porcentajes, en un 100% de personas que pongamos de total, un 47% de criminales ha presentado asimetría facial. Asimismo, un 45% en mujeres criminales, un 50% en locos, un 15% en locas y 33% en soldados. Siguiente. Ya. Ahora hablaremos generalmente de las anomalías craneales, como las que se ha podido leer en la tabla que se ha presentado anteriormente. En primer lugar, se tiene la plagiocefalia, que es un síndrome que se tiene cuando se presenta la cabeza plana. También está la mandíbula voluminosa, como la imagen que se está presentando, la frente fugaz, que es un poco más predominante, resaltante, la asimetría facial, como las imágenes igualmente, la nariz torva, una particularidad en todos los tipos de narices que hay, pero esta específicamente la relacionan con los criminales, y los tipos de labios. Siguiente. Lombroso desarrolló también un estudio acerca de las anomalías hereditarias, pues, como ya mencioné, actualmente se le refuta cierta determinología biológica que él planteaba en sus estudios. Eso se contradice porque, pese a que algunas personas no muestren conductas criminales, las características físicas terminan delatándolo, en pocas palabras. Entonces, esto es hereditario por la genética que puede tener la persona. Entonces, nos habla de cierto aplanamiento unilastral de la frente y el occipucio, y unión prematura de las suturas. Es importante recalcar que la unión prematura de las suturas craneales, conocidas como la craneocenosis, es un trastorno médico en el que una o más de las suturas del cráneo se cierran antes de lo normal, un tiempo menor de lo que debería ser. Esto puede conducir a problemas en el desarrollo del cerebro y del cráneo. Además, las teorías en las que se basó Lombroso son en las observaciones de personas encarceladas y en las autopsias de criminales. Sin embargo, los métodos que ha utilizado Lombroso de investigación son muy subjetivos y carecen de cierto control científico por la época en los que se han desarrollado. Además, no cuenta con factores como el entorno social que ahorita se puede analizar o el entorno económico en el que se pudo haber crecido el criminal.
Siguiente. Finalmente, como alcance, se puede tener una clasificación que desarrolló también Lombroso. En primer lugar, se tiene el delincuente locomoral. Este presenta el cráneo con capacidad igual o superior a la normal y no presenta diferencias con los cráneos normales. Presenta caracteres comunes del hombre criminal, como las que ya expuse anteriormente. No usan tatuajes, son personas antipáticas y poco sociables, cierta conducta antisocial, son perezosos en el trabajo y tienden a ser personas crueles en cómo tratan al resto de personas. En segundo lugar está el delincuente epiléptico. De este no se tiene mucho que escribir, pero en general son personas violentas, destructivas, tienen cierta tendencia al suicidio, tienen cambios de humor muy drásticos, la amnesia y son personas vanidosas. En tercer lugar está el delincuente loco, que lo subclasifica en 3 tipos. Primero está el alcohólico, el histérico y el atoide. El alcohólico es apático, es indiferente y es más violento al momento de actuar. El histérico se encuentra con mayor predominancia en las mujeres, que se les identifica como delincuentes locas. Son personas bipolares, egocéntricas y mentirosas. Y por último, el matoide son altruistas, éticos, ordenados, trabajadores, pero se sabe que estas conductas, este tipo de personalidades, para disfrazar en cierta parte las intenciones que pueden tener con el resto. Y también, por último, de la clasificación, el delincuente pasional. Se pueden encontrar en un rango de edad entre 20 a 30 años y tiene, igualmente como con la anterior clasificación, mayor predominancia en las mujeres sobre el resto de ciertas actitudes criminales que pueden tener. Cuando realizan el delito, tienen a hacer tentativa de suicidio para no hacerse responsables de ese delito. Eso es todo por mi parte. Bueno, ahora seguimos hablando acerca de esta teoría, pero ahora con la ponencia del estudiante Gabriel. Ok, buenas noches. Vamos a hablar sobre, continuando lo que mencionaba Lombroso, vamos a hablar sobre las anomalías atípicas, patológicas. Como mencionaba en el inicio, César Lombroso fue un antropólogo destacado y como antropólogo ha hecho grandes aportes en lo que es la investigación criminal. Para un antropólogo lo que tenemos que tener importancia es el estudio del comportamiento humano en base a la cultura que tiene este ser humano en el cual se ha desarrollado a lo largo de su vida, cuáles son las ideas que se le han impuesto o qué entorno ha vivido para poder desarrollarse de esta manera. También nos podemos basar en lo que es las características morfológicas, como es el fenotipo, que tiene relación con lo que es las adaptaciones del cuerpo, las costumbres. Por ejemplo, tenemos cómo hacían los paracas en la época de las culturas pre-incas, las trepanocinas craneanas, cómo alteraban físicamente su cuerpo, de igual manera, y con otras culturas que existen a lo largo del mundo han hecho estas modificaciones y se ha ido evolucionando y también han tenido varias implicaciones físicas. Tenemos que tener en cuenta que el fenotipo no tiene nada que ver con lo que es la raza. La raza ha sido un término que ha sido descartado después de la Segunda Guerra Mundial por el tema del genocidio nazi y se ha reemplazado por el término de grupo étnico. Y bueno, ahora continuamos sobre los César Lombroso, un poco para más familiarizarnos con el tema. Vamos a seguir hablando sobre los rasgos de los asesinos, más que todo físicos. Acá tenemos los rasgos de los homicidas, que presentan manos más gruesas y cortas. Esas son las características de los homicidas. Tienen enfermedades neuropáticas, también no se sabe si es que han sufrido algún golpe o alguna complicación en el cerebro que les ha llevado a actuar de esta manera. También presentan disminución de sensibilidad moral porque actúan sin pensar en el perjuicio de la persona afectada. Disminuyendo un poco la gravedad, tenemos el rasgo de los rateros, que son manos largas, dedos igual a la palma de la mano y otras veces más grande. Como mencioné al inicio, no tiene nada. Esto puede variar según el grupo étnico al que se pertenezca. No se puede comparar una persona, digamos, de Oriente, del continente asiático, con una persona de Perú, del continente americano. Es bastante diferente. Siguiente, por favor.
Bueno, seguimos con lo que es los autores de heridas, que tenemos que sostiene que principalmente presentaban braquicefalia, como podemos ver en la imagen. Tiene la parte de atrás de la cabeza un poco más plana de lo normal, no tiene esa forma redonda. Y eso puede llegar a pasar por complicaciones en el parto, en el nacimiento, pero sí tiene un tratamiento. Y si no, bueno, tiene con esa consecuencia según Lombroso. Tenemos también la disminución de la sensibilidad. En los violadores, bueno, se caracterizan, según él, por tener una talla pequeña, un peso elevado, cortos brazos, las manos, una frente estrecha, muy corta la circunferencia anterior de la cabeza, anomalías en los órganos genitales, no se sabe pues si en un pasado han sido abusados o ellos han sido abusadores también, es desconocido, tiene que ser un estudio de toda esa situación. Su nariz tienen complicaciones también en la nariz y su inteligencia es muy poco desarrollada. Continuamos. Siguiente. Ya, ahora vamos a ver un poco sobre Salvatore Ottolenghi, que también ha sido un investigador que ha tenido su propia postura para diferenciar a lo que vienen a ser los diferentes tipos de criminales. Por ejemplo, tenemos al ladrón que tenía principalmente una nariz rectilínea, bastante cóncava, con base frecuentemente levantada, entre otras corta, larga, aplastada y algunas veces desviada. Como podemos ver en la imagen del costado, es un ejemplo de la nariz rectilínea. En los violadores también pueden presentar nariz rectilínea, aplastada, desviada, pero de medianas dimensiones. En los epilépticos frecuentemente son ondulosas y ganchudas, un poco más grandes del promedio, al menos aquí en el continente americano, en la parte de lo que es el grupo étnico del Perú al que pertenecemos. También es muy larga, en bastantes ocasiones muy ancha, no en pocas veces desviada. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Ahora seguimos con la presentación de la ponente Rosario Labra, quien va a continuar con la teoría de César Lombroso. Bueno, ahora hablemos de la mujer criminal. Así como Lombroso catalogó al hombre delincuente, también cataloga a las mujeres estudiándolas psicológicamente, fisiológicamente y biológicamente. Y ahora vamos a hablar sobre las ladronas y las prostitutas, que es como César Lombroso las cataloga. Lombroso nos dice que las prostitutas viven sin preocupaciones, que lloran y ríen fácilmente, que su humor es variable y que frecuentemente son charlatanas y sentimentales. Las características principales de las mujeres que comercian con su cuerpo son la pereza y la carencia total del sentido moral. Por otro lado, tenemos a las ladronas, que descuidan con frecuencia su exterior, no son coquetas ni glotonas y no sienten importancia por estar en la cárcel. Pero a diferencia de las prostitutas, las ladronas no son holgazanas. Al contrario, trabajan voluntariamente en los talleres de la prisión y además ellas están dotadas de un espíritu más estable y serio que el de las prostitutas. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablemos de las características físicas. Según un análisis comparativo de la anatomía patológica, encontramos anomalías craneanas, cerebrales y de pelvis. En las pruebas antropométricas podemos encontrar el peso, estatura, extremidades y cabeza. Además que existen anomalías, como ya mencionaron mis compañeros, anomalías fisionómicas y anomalías de todo el cuerpo. De esto podemos concluir que los rasgos criminales se encuentran más en las mujeres prostitutas que en las mismas mujeres criminales o mujeres ladronas. Además que las mujeres prostitutas alcanzan un porcentaje del 38% y la mujer ladrona solo de un 15 o 16%. Hablemos también, siguiente diapositiva por favor, de las características biológicas, donde se analizan y comparan las diferencias existentes en la menstruación, la fecundidad, la vitalidad, las funciones motoras, la sensibilidad del dolor y la sensibilidad específica. Concluyendo nuevamente que las mujeres prostitutas se acercan más a este tipo de rasgos criminales que las mismas mujeres ladronas. Y finalmente, siguiente diapositiva, hablemos de las características psicológicas. Lombroso nuevamente divide en secciones las características psicológicas y hablemos de 3 dimensiones. La dimensión criminal nata, este fenómeno se trata
que la mujer adquiere rasgos masculinos. La segunda división sería criminal por pasión o ímpetu, que tiende a confundirse con un criminal nato o un criminal por ocasión, constituyendo la gran criminalidad femenina. Y por último, hablemos de la prostituta nata. Lombroso nos dice que se caracteriza psicológicamente por su carencia de efectividad, su maldad precoz, sus celos, su alcoholismo, su falta de pudor, su idiotismo o su inteligencia excepcional. Eso sería todo. Ahora vamos a presentarles una nueva teoría, esta vez propuesta por Emil Kraepelin, y empezará nuestra compañera Sheila. Muchas gracias. Bueno, hablar de Emil Kraepelin en sí significa hablar de el fundador del campo de la farmacopsicología, ¿no? Que, entendámoslo por esto, va a ser el tratamiento de las enfermedades mentales bueno, esto va a depender de cuánto dure el medicamento en el cuerpo de la persona. También va a ser considerado como el padre de la psiquiatría moderna. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, perfecto. Kraepelin va a mostrar un enfoque sistemático y descriptivo. En la parte de arriba observamos que dice un legado polémico, sí, cuestionable, porque su método en sí es la observación. Vamos a ver más adelante qué consiste esto. Va a ser fundamental, nuevamente, para la psiquiatría moderna, psicopatología, los estudios de enfermedades mentales que va a realizar este autor. Algo curioso, un dato adicional, es de que Kraepelin se va a oponer a conceptos de Sigmund Freud, sí, el psicoanálisis. Pero va a haber cierto interés, porque también habla sobre la interpretación de los sueños, el subconsciente. Una vez más, Kraepelin nos menciona de que solo puede hablarse de la enfermedad si existe una correlación entre la anatomía patológica, la sintomatología, las causas, el curso y la terminación. Esto refiere, claro que esto lo va a mencionar porque tiene una cantidad de estudios que realiza donde concluye la importancia de a qué es lo que yo voy a determinar una enfermedad mental. Si bien es cierto, los delitos pueden explicarse como acciones que están en contra de un ordenamiento, pero Kraepelin nos dice de que no siempre va a ser causal, o sea, intención, sino puede haber algo más. Y estas son las enfermedades mentales en las que ha desarrollado, siguiente diapositiva, sus estudios. Listo. En esta diapositiva estamos observando, primero, el tratado, bueno, el compendio, que es la primera obra representativa de este autor, donde se va a presentar la clasificación de los trastornos mentales. Un dato adicional es que esta clasificación va a servir posteriormente como un diccionario para las nuevas investigaciones. O sea, cuando muere Kraepelin, va a continuar su clasificación. Kraepelin va a hacer una distinción entre el trastorno bipolar, que antes vamos a llamarlo como maníaco depresivo, también nos va a hablar sobre la esquizofrenia, y que antes se le conocía la demencia precoz o la demencia prematura. ¿Por qué es cuestionado este autor? Porque va a realizar varios experimentos. Sí, como científico se va a basar en sus experimentos y como médico, porque estudia psiquiatría y psicología, se va a basar en la atención que tuvo con varios pacientes. La cantidad, bueno, es en la que justifica su material. Él va a combinar pruebas de sustancias como el alcohol, la cafeína, pruebas psicológicas, resultados que va a tener este autor van a ser de los estudios que se van a realizar con sus pacientes. El siguiente texto es sobre la locura maníaco-depresiva, como les dije, va a evolucionar el nombre. También tiene su compendio de demencia precoz y paranoia, o 100 años de psiquiatría, todos por el mismo autor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí podemos observar
acerca de la distribución de estas enfermedades mentales. En el grupo 1, se puede observar en la imagen, hablamos de alteraciones mentales en los traumatismos cerebrales. Así, de la misma manera, hasta llegar al grupo 14 de casos oscuros. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo es esta agrupación específicamente en uno de estos grupos. Siguiente diapositiva. Ya. La nosografía va a ser considerada como el estudio de estas enfermedades y se le atribuye a Kraepelin, mejor dicho, esta distribución en función de los grupos de los estudios de las enfermedades mentales. Aquí podemos observar, por ejemplo, alteraciones mentales, epilepsias, también tenemos las psicopatías, esquizofrenia que hablamos, ¿no? Se le atribuye a Kraepelin este tipo de términos. Siguiente. Claro. Bueno, uno de sus libros, no libros, ¿no? Bueno, de sus investigaciones más resaltantes, nos va a hablar acerca de la demencia precoz y la esquizofrenia. Vamos a observar la evolución. ¿Qué conclusión podríamos resaltar? De que este tipo de evolución, incluso porque Kraepelin fallece antes de 1930, ha continuado. ¿Por qué? Porque se sigue usando la manera de distribuir las enfermedades mentales que en su momento Kraepelin había distribuido. Cabe recalcar que hasta este punto, Kraepelin, bueno, si bien es cierto, establece varios estudios acerca de las enfermedades mentales, también va a basarse, como les he explicado, en una disputa entre si era el método adecuado, la observación, la experimentación, ¿no? que realizaba. Vamos a verlo más adelante también en el foro, cuando estemos un poco debatiendo de cuáles las similitudes en los autores. Y bueno, me parece que en este momento doy pase a mi compañera para que pueda explicarles un poco un caso más práctico de cómo se aplica Kraepelin en la psiquiatría o en la psicología en general. Bien, gracias por el pase. Ahora vamos a hablar acerca de los estados psicopáticos. Primero debemos decir que tiene relación con la psicopatología criminal debido a que encuentra relación entre el crimen y los trastornos psicológicos. También este autor es conocido por sus aportes en la psiquiatría y en los trastornos mentales. Si bien es cierto, este autor no incursiona en la criminología como tal, sus estudios en este campo de psiquiatría ayudan mucho a entender o a relacionar el comportamiento de las personas que cometen delitos o crímenes y el por qué lo hacen. Primero, los estados psicopáticos. Digamos que ese es el nombre inicial al cual se le atribuye, pero luego es cambiado por personalidades psicopáticas, las cuales tienen relación con trastornos psicológicos y el crimen. Y los estados psicopáticos podemos decir que son trastornos que se manifiestan en personalidades psicopáticas. Y las personalidades psicopáticas son peculiares formas mórbidas de desarrollo de la personalidad que se consideran degenerativas. Se menciona también que la psicopatía es un estado de inferioridad congénita centrada en peculiaridades anómalas de la personalidad que se manifiestan con alteraciones en la conducta. También se menciona que estas personas no son personas enfermas en sí, pero tampoco son personas normales debido a estos comportamientos anómalos. Este autor, Kraepelin, hace una distinción en tipos de psicópatas. Tenemos los nerviosos, neuróticos, obsesivos, excitables, inestables, débiles de voluntad, impulsivos, epilepsia afectiva, impulsos patológicos, perversos sexuales, discutidores, extravagantes, retorcidos, mentirosos, personalidades histéricas y camorristas. Y dentro de esto también hace otras dos distinciones. Ahora, aquí hay que resaltar que, por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta si es que estos tipos de psicópatas presentan o no rasgos histéricos, como lo pueden ser los débiles de voluntad, o si es que presentan un aumento de impulsos más de los normales, como lo son los impulsivos. Siguiente. Como mencioné, hay una clasificación de dos que
Primero son los que están con disposiciones mórbidas y dentro de esta clasificación se encuadran los obsesivos, impulsivos y con desviaciones sexuales. Y en la categoría de alteraciones de personalidad tenemos a los excitables, inestables, impulsivos, excéntricos, mentirosos, timadores, antisociales y pendencieros. Ahora, otro autor es Schneider, que digamos que él se adentra un poco más a estos estudios y sigue con los estudios de este primer autor, Kraepelin. Hace una división en 10 tipos de personalidades. Primero tenemos a los hipertímicos o activos. Menciona que este tipo de personas son personas alegres y eficientes. También carecen de firmeza y de profundidad, que no son para nada confiables, que son descuidados y también que son bastante fáciles de manipular o de influenciar. Este tipo de personas son los que tienen más probabilidad de cometer actos delictivos. Luego tenemos a las personas, a los depresivos, que son tranquilos, pero tienen estados depresivos y predominan en ellos los autorreproches y las dudas. También tenemos a los inseguros de sí mismos, que tienen inseguridad y desconfianza, pero no lo muestran, ya que por fuera se muestran bastante seguros e incluso arrogantes. Este tipo de personas también tiene remordimientos y tiene algo de conciencia. Los fanáticos son aquellos activos que se dividen en lo personal, idealista, silencioso, excéntrico y fantasiadores. Este tipo de personas no dudan en cometer delitos en contra del bien social o incluso se encuadran en el ámbito penal. Los necesitados de estimación son aquellas personas que intentan llamar la atención y que tratan de aparentar más de lo que son y que también son excéntricos. Los lábiles son aquellas personas que son irritables y tienen bastantes cambios de humor. Por ello también son bastante impulsivos. También tenemos a los explosivos, que de igual manera son bastante irritables y que actúan con agresividad, se enojan con facilidad y responden con violencia. Los desalmados son aquellas personas que carecen de emociones o sentimientos básicos, como lo son la compasión, la vergüenza, el sentido de honor, remordimiento y conciencia. Tenemos los abúlicos, que son personas sugestionables, que tienen falta de voluntad propia, y los asténicos, que son los cobardes y atraídos por trivialidades. También se menciona que no existe el psicópata ni dos psicópatas iguales, que a pesar de que encuadren en una misma categoría, presentan rasgos particulares, personales de sí mismos. Siguiente. Ahora tenemos las contribuciones más notables de este autor Kraepelin. Primero se hace la distinción entre dos trastornos psiquiátricos principales, como lo son la esquizofrenia y el trastorno maníaco-depresivo, que luego también se conoce como el trastorno bipolar. La esquizofrenia es el trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de una manera normal. Este tipo de personas tienen fantasías, o sea, que tienen creencias falsas de lo que está pasando en la realidad. No es algo que se esté suscitando y pueden creer que les están perjudicando, que están haciendo comentarios en contra de ellos. También tenemos las alucinaciones, que de igual manera son pensamientos o una forma que no se encuentra en la realidad. No es algo que realmente está pasando, pero esta persona siente que lo están observando, que están hablando mal de esta persona, que todos están en contra de ella. También tenemos el pensamiento desorganizado, que se manifiesta más que todo por la manera de hablar desorganizada y que no puede encontrar coherencia entre sí en lo que se está diciendo. También tenemos el comportamiento desorganizado, que se manifiesta por medio de, la falta de o el no poder realizar instrucciones o seguir las cosas que se les pide que se hagan. Y síntomas negativos que afectan su calidad de vida o la forma en la que viven. Luego, estas personas están propensas a involucrarse en conductas violentas debido a las alucinaciones que pueden tener en algún momento. Pierden el control de la realidad, atribuyen intenciones y actitudes hostiles a las demás personas y también tienen descontrol y una conducta violenta. Luego están las personas que tienen un trastorno maníaco-depresivo, que es la enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos y bajos emocionales. O sea, este tipo de personas pueden estar felices en un momento, muy felices en un momento y muy tristes en otro.
Esta presenta el trastorno bipolar 1, bipolar 2 y ciclotómico. Bipolar 1 es donde este tipo de personas presentan rasgos maníacos, también depresivos mayores y hipomaníacos. Bipolar no llegan a los estados maníacos, pero sí presentan una fluctuación en lo que es los estados hipomaníacos y depresivos mayores. Y este tipo de personas, a diferencia de las personas que tienen esquizofrenia, no tienen la predisposición de conductas violentas por sí mismas. Pero en ambos casos, tanto en la esquizofrenia como el trastorno maníaco-depresivo, el consumo de sustancias, ya sea alcohólicas o de otra índole, como las drogas, pueden afectar su condición y volverlos un poco más violentos de lo que ya son o si es que no lo son. Siguiente. Y por último tenemos una noticia que se presentó el año pasado y dice: joven de 17 años mata a su padre con bate de béisbol mientras dormía en San Juan del Lurigancho. En un caso de parricidio se reportó en esta madrugada en el distrito de San Juan del Lurigancho. Un padre de familia identificado fue asesinado a golpes por su propio hijo de 17 años mientras dormía. Ocurrió en la vivienda y el menor sufre de esquizofrenia. Tenía ataques de psicosis constantemente, lo que le habría llevado a atacar a su progenitor con un bate de béisbol, con suma violencia y acabando con su vida. La familia comenta de que no se pudo tratar ya que no pudieran costearlo, tal vez debido a los costos tan altos que este presenta. Entonces, como esta noticia, que menciono otra vez, se dio el año pasado, podemos darnos cuenta de la relación que tiene esos estudios que se han realizado bastantes años atrás sobre este tipo de trastornos y cómo estos pueden afectar la conducta de la persona que posee y hacerlos más propensos a cometer crímenes o delitos. Le cedo el paso al siguiente compañero o compañera. Bueno, para continuar, vamos a hablar sobre las perversiones sexuales y sobre la invalidez moral, que es una investigación del autor médico francés Brie de Boismont. Siguiente diapositiva, por favor. Como ya lo adelanté, este autor va a tomar mucha relevancia con respecto a sus investigaciones sobre las perversiones sexuales. Para conocer un poquito más, vamos a ver que este doctor tiene una obra célebre, que es conocida por muchos, que son Alucinaciones o la historia racional de las apariciones, los sueños, el éxtasis, el magnetismo y el sonambulismo. Asimismo, este médico francés tiene doctorados, tiene estudios posgrado, los cuales les han permitido llegar y especializarse en lo que es la rama de la psiquiatría. Vamos a ver mucho acá que en la criminología se va a enlazar con la psicología, con la psiquiatría y con la medicina. Entonces, Brie de Boismont tiene un trabajo sobre perversiones sexuales, el cual contribuye a la psicopatología sexual del siglo XIX en una obra que se llama Las perversiones, ¿no? Propiamente dicho, en las cuales se va a abordar temas como el fetichismo, el sadismo, el masoquismo y algunas ideas o enfoques que, aunque para la época pueden haber estado, ¿no?, innovadoras, ¿no?, tecnológicas, actualmente ya se ha contrarrestado con otras investigaciones que posteriormente vamos a ver, ¿no?, cómo vamos a desarrollar cada contenido de cuál es la propuesta de Brie Boismont. Siguiente diapositiva, por favor. Para iniciar le vamos a dar el pase a mi compañera Joyce para que inicie con la definición de términos. Bueno, gracias por el pase. A continuación vamos a poder avanzar lo que es el erotismo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, paso a explicar lo que es el erotismo. En sí, el hombre tiene conciencia de su propia muerte. Y ello es lo que nos permite de alguna manera ver nuestra realidad, el contexto en el cual nos encontramos. Además de que la sexualidad humana es muy compleja y también es instintiva por naturaleza.
además de que empuja al hombre a hacerse preguntas del ser, ¿no? También hay que tener en cuenta que la práctica sexual del hombre eh, va más allá va más allá de la experiencia, ¿no? Porque esta se deja llevar por lo que es el deseo y la libertad. El erotismo también es clasificado y relacionado con la belleza y como una experiencia subjetiva. El erotismo en sí también se clasifica como el deseo y que de alguna manera el hombre al llegar a colmarlo conlleva la plenitud, ¿no? De poder lograr tal vez ese deseo inicial que tenía. También hay que tener en cuenta que el placer entre la línea, existe el placer, pero el placer en sí se encuentra entre la línea de la vida y la línea de la muerte, en cual se define el erotismo. Y tanto el deseo y la insatisfacción se entrelazan, como menciona, para toda la eternidad, ¿no? Y asimismo de que este movimiento fluye de manera discontinua, en el cual se vincula con un éxtasis sacro. Bueno, dentro de las definiciones de erotismo que hemos podido ejemplificar, mencionamos, por ejemplo, a Taile, que menciona que el terreno del erotismo es esencialmente el terreno de la violencia y de la violación como tal. Le doy el pase al siguiente compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la perversión sexual, el tema de fondo, ¿no? El tema más importante dentro de esa teoría. Para iniciar, vamos a ver que esta investigación toca un tema que es la perspectiva médico-legal. En esta se va a tratar de definir qué es la perversión, ¿no? A través del tiempo vamos a ver cómo diferentes autores definen qué es la perversión. Asimismo, también Bray de Bosmont. En un inicio se tiene la teoría de lo que la perversión es un estereotipo definido por la sociedad y corresponde, ¿no?, a ese conjunto de condiciones constituidas e instauradas por esta sociedad. Pero vamos a ver también que en su libro Bray de Bosmont, que también lo hemos traducido, ha sido muy, muy tedioso, ¿no?, esa transformación, pero el contenido ha sido muy enriquecedor. Nos trata y hace un contraste de lo que es la perversión de distintas épocas. Vamos a ver también que se tenía la idea de que la perversión y la duda, ¿no? Esa duda de que si la perversión era una perversión moral o perversión patológica. Vamos a ver si es una enfermedad, ¿no? Vamos a ver ahorita. Pero después se recurre un psiquiatra, un experimental, pero se dice que ¿qué busca, no, esta perversión? Y el psiquiatra estudia el estado mental de la persona en el peritaje para que el juez contemple la atenuación. Hemos visto también que cuál es el fin de la criminología y de la victimología, ¿no? Es la atenuación de la pena o la extenuante de la pena. Pero vamos a ver que la perspectiva médico-legal, la finalidad que tiene en esta teoría es investigar con fines prácticos. Entonces, esta perspectiva médico-legal solo se queda, ¿no?, en investigar con fines prácticos en cuanto a la ausencia de signos concomitantes de enfermedad. Vamos a diferenciar ahorita. Siguiente diapositiva, por favor. Justamente como ya lo recalqué, vamos a ver distintas posturas de muchos autores, muchos psiquiatras dentro de ellos. Para iniciar, vamos a ver con Pinel. ¿Qué nos dice Pinel sobre la perversión? Que es una manía sin delirio, ¿no? Vamos a ver qué nos define esa. Pinel instaura esa palabra dentro de lo que es la psiquiatría, que es una manía sin delirio. Y nos dice que es una patología ligada a los instintos. Ya nos define que es una patología. Anteriormente, solo la perspectiva médico-legal lo había definido con fines prácticos para definir y ver si es una enfermedad o una patología o no. O solo se queda en el lado moral de la sociedad. Entonces, esto lo va a ligar, de los instintos, lo va a ligar a la perversión, a comportamientos antisociales, a la piromanía, a la cleptomanía, entre otras instintos, ¿no?, de la persona humana. Pero algo resaltante que él nos dice y nos menciona también es que esta perversión, que todavía no se define, ¿no?, si es una enfermedad o un lado moral, afecta
dice que esa perversión no afecta los procesos mentales. Entonces que la persona está bien sin afectar el proceso mental de la persona. Después vamos a ver lo que es Rush. ¿Qué nos va a decir Rush? Rush nos va a decir que estas perversiones son de las facultades morales. Pinel nos dice que es una patología y Rush nos dice que es moral. Para continuar tenemos a lo que es Esquirol. Él instaura también lo que es otra palabra, ¿no? Vamos a ver muchos autores que instauran términos como la monomanía. Él nos dice que es la monomanía, ¿no? Y nos dice que es una enfermedad caracterizada por delirios fijos y específicos. Pero también recalca, así como Pinel, que no afecta ninguna capacidad mental, ¿no? Y él lo distingue entre tres enfoques, tres partes, ¿no? Primero, tenemos lo que es la intelectual. El desorden intelectual está centrado sobre un objeto o serie de objetos circunscritos, nos dice. Después, nos dice la instintiva, ¿no? Esta perversión instintiva que, por ejemplo, es para cometer actos que la razón o el sentimiento no lo determinen. Vamos a ver también un autor que nos dice que el lado animal de la persona, el lado natural de la persona, sin razón, ¿no? Entonces, eso apela a la intuición, al instinto de la persona. Posteriormente nos va a decir su última categoría, que es la afectiva. En esta afectiva nos va a decir que sus afecciones y su carácter están pervertidos, ¿no? Están pervertidos. Acá ya hay una afectación al lado psicológico, por ejemplo, en cuanto a su afectación por su carácter, por su forma afectiva, entre otros. Vamos a tener también que Pritchard, otro autor, también que nos menciona en su libro, que nos dice que esta perversión es una insanidad moral, y lo va a dividir en tres. En lo que es la locura moral, la locura intelectual y la locura consistente, a la cual le toma más enfoque. En esta nos menciona que es una perversión mórbida sin ningún trastorno o defecto de su inteligencia. Entonces, ya vemos tres autores que nos dicen que no afecta a su capacidad y a su proceso mental, ¿no? Y también, asimismo, acuña el que esa perversión sexual, ¿no? Que ahora él lo limita como una locura consistente, no sufre de alucinaciones ni ilusiones, ¿no? Es una persona normal que simplemente vive con ello. Después, Krafft Ebing, del cual va a destacar un poco más, ¿no? Nos va a mencionar términos claves dentro de lo que es la perversión sexual, porque él nos suma al conocimiento lo que es el primer manual científico dedicado a las perversiones sexuales, ¿no? Primer manual a las perversiones sexuales. Si bien antes ya se tenía, pero no había algo escrito, ¿no? que fundamente todo ello. Él va a decir que las perversiones sexuales son anomalías del instinto genésico y que la conducta sexual humana es esencialmente procreadora. Para él es relevante que esta sexualidad debe fijarse como fin la reproducción. Entonces nos dice que esta perversión sexual, justamente, ¿no? Ha habido una anomalía en la cual ha desviado lo que es el fin, que es la reproducción. En esta se da, por ejemplo, Krafft Ebing nos dice que acá sí existe una degeneración del sistema nervioso central. Y acá, como ya les comenté anteriormente, existe lo que es la animalidad sobre la civilización. La falta de razón de la persona para dominar a ese inconsciente, a ese instinto animal que tiene por sobre la razón, ¿no? Él nos dice que prima, ¿no? Lo que es el lado animal de nosotros. Pero él también nos va a decir, por ejemplo, que la perversión, en algo ya vamos a citar, ¿no? Un poco, es un acto sexual concreto y es monstruoso, que tiene un valor clínico. Para ello podemos distinguir entre la enfermedad y el vicio, pero para ello es necesario considerar en su conjunto la personalidad de quien se trate, así como todas las motivaciones de sus actuaciones perversas. Ahí está la clave del diagnóstico, ¿no?
Él lo divide en dos, lo que es el sadismo y masoquismo. Hemos visto que también Kraft Ebing, Brace de Boismont, que es el autor principal, ¿no? También lo divide en su libro, lo que es el fetichismo, el sadismo y el masoquismo. Asimismo, Kraft Ebing complementa las investigaciones de Brace de Boismont. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a ver que él lo divide en dos, ¿no? Lo que es la dividación por meta de la acción sexual, el cual está el sadismo y masoquismo, ¿no? Para empezar, el sadismo, ya posteriormente vamos a hablar lo que es el sadismo, pero un breve concepto. El sadismo es una sensación placentera sexual, ¿no? En esta se incluye lo que es el orgasmo, no se excluye, no es excluyente. Pero este sadismo se da con actos de crueldad, el cual se ve representado muchas veces por castigos físicos infligidos a uno mismo o a otros. Vamos a ver que él nos dice que el amor y la ira son las emociones más intensas. Entonces, ello justifica que este acto de crueldad sexual se pueda cometer hacia otra persona, pero también a sí mismo, ¿no? Es algo que nos acuña. Después nos va a decir que este sadismo se fundamenta en un deseo innato de humillar, lastimar, herir o incluso destruir a otros para obtener y lograr el fin de lo que es un placer sexual a uno mismo, ¿no? A través de la crueldad, del dolor, del sufrimiento, entre otros. Posteriormente vamos a ver lo que es el masoquismo. También se va a explicar más adelante, pero vamos a una breve introducción acerca de que el masoquismo nos refieren que es el deseo de sufrir dolor y ser dominado. Acá vamos a ver una frase también que me impactó, ¿no? O sea, yo estaba leyendo el libro del autor, pero lo que voy a citar impactó porque decía que el estudio de Kraft Ebing también nos revela la marcada disposición homosexual a ser masoquistas, de los masoquistas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Ello es porque nos dice también que los masoquistas se revelan más como naturalezas de sensibilidad femenina. Él enlaza lo que es el masoquismo a lo que es la sensibilidad femenina. Es por ello que sustenta de que, como presenta esas características femeninas, siente el deseo de ser dominado y sufrir dolor, ¿no? Es algo que el autor nos menciona, que posteriormente vamos a ver que los recientes estudios han demostrado que no, pero eso queda discusión. Posteriormente en el foro, como ya lo mencionó mi compañera, vamos a tocar un poco de esos temas. En el masoquismo, el individuo está dominado por su sexualidad, ¿no? Y también sometido a la voluntad de otra persona, de una persona del otro sexo, que se comporta con él como un amo, humillándolo y maltratándolo, ¿no? Vamos a ver importante ese lado del masoquismo, que es la necesidad de ser dominado, ¿no? De ser dominado, de sufrir. Es una perversión, un poquito. Ahí. Ajá. Siguiente diapositiva, por favor. Y como ya mencioné antes, por un lado se dividía, ¿no? Kraft Ebing nos divide que puede ser por la meta de la acción sexual y también por el objeto de lo que está desviado. Cuando me refiere a que el objeto está desviado, va a hablar también de la paidofilia, de la zoofilia, de la homosexualidad y del onanismo. En este nos va a decir, en la otra categoría nos decía que el fin de la acción sexual estaba un poquito tergiversado, perverso, ¿no? Acá nos va a decir que el objeto, o sea, la persona, va a estar desviada, ¿no? Pero posteriormente, como ya lo mencioné anteriormente, se va a demostrar que muchas investigaciones que esto cambia y que no es así. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para continuar le voy a dar paso a mi compañera Joyce.
Bueno, creo que mi compañera tenía problemas, pero el tema es lo que es Sigmund Freud. Joyce, ¿me avisas? Sí, ya. A continuación vamos a seguir hablando acerca de opiniones de diferentes autores respecto a lo que van a definir lo que son las perversiones sexuales, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenemos lo que es Sigmund Freud, en el cual a lo largo de sus estudios nos mencionan diferentes documentos, estudios que él ha realizado, como por ejemplo, a un niño de 1919, 3 ensayos para una para una teoría sexual en 1905, el fetichismo y la incisión del yo en el proceso de defensa, que es en el año 1938. Bueno, ¿qué es lo que menciona realmente Freud? Menciona que las personas tienen una conducta normal en la vida cotidiana y que ello se puede reflejar también en sus caracteres patológicos en la vida sexual, ¿no? Pero si por lo contrario, quienes presentan estas conductas anormales en las relaciones vitales, también influye que es una vida sexual anormal. Es la relación que él entrelaza. También menciona que la perversión radica en la consecución del goce sexual o a partir del fantasma perverso, ¿no? Y también hace la división de las perversiones, primero como objeto sexual y luego tenemos como fin sexual. En el objeto sexual se refiere más que todo lo que es la homosexualidad, que es, por ejemplo, el mismo sexo. También tenemos lo que es la zoofilia en animales y en pedofilia en lo que son los impúberes, ¿no? Y en fin sexual se tiene lo que son las transgresiones anatómicas de los dominios corporales destinados en sí a una unión sexual. Bueno, también una frase que menciona que es muy importante también para la definición de perversión sexual, tenemos que este puede tener en sí grandes impulsos agresivos y no solo libidinosos. Siguiente, por favor. Ya. A continuación tenemos lo que es a Wilhelm Steckel, en el cual menciona, él fue alumno de Freud, y menciona que la angustia es una contradicción de fuerzas, y que la angustia también influye en lo que es en el deseo del hombre, ¿no? En el deseo interno que posee este. Un deseo continuamente rechazado por la censura moral del yo, en lo que está bien y en lo que está mal. También criticó a su maestro en cuanto al psicoanálisis ortodoxo, que se dedicó a la especulación metafísica. Y también mencionó acerca del fetichismo auténtico, definiéndolo con las siguientes características que tendría que tener este tipo de fetichismo, ¿no? Como por ejemplo, el suple a la pareja, vive infantilismo, también posee neurosis obsesiva y compleja, y también posee una especie de religión. También es elucidado por un análisis profundo. Él menciona también que el fetichista en sí es un poeta creador de su vida. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, como última teoría tenemos a Joyce, en la cual menciona y analiza qué es el perverso. Y lo analiza mediante una decisión patológica, en lo cual esta evaluación tiene que ver más que todo con analizar lo que es el retrato familiar. Por ejemplo, ella planteó lo que, bueno, en caso de analizar al perverso, menciona que lo bueno es atribuido a la madre y todo lo malo es atribuido al padre. Y también hace una comparación con los protagonistas del cristianismo. También Joyce menciona que existe una clara diferencia en lo que es el fetiche, el objeto transicional. En sí, el objeto transicional es una etapa normal en la evolución del niño, y en cambio, el objeto fetiche da cuenta de lo que es el fracaso en la capacidad de simbolizar lo que es la verdad sexual, ¿no? Y también en lo que es el renunciamiento de la omnipotencia que ello exige. Y también menciona que muchas prácticas consideradas como perversas pueden formar parte de las relaciones sexuales normales. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es el sadismo y el masoquismo. Bueno, acá son ideas complementarias que vamos a poder
atribuir a la exposición anterior de mi compañero. Siguiente, por favor. Para poder complementar. Bueno, sabemos de que las caras múltiples de la perversión es tanto el sadismo como el masoquismo. Y estos son parafilias que en sí, el castigo les produce goce, ¿no? Y son clasificados los dos como binomio. También de que todo proceso psíquico está a base de dos fuerzas. Bien pueden estar en equilibrio o bien puede predominar uno sobre otro. Y entre ellos tenemos también lo que es la voluntad de poder y la voluntad de sumisión, ¿no? Es donde vemos esta escala vertical de que predomina uno sobre otro. Bueno, también menciona Masi en el 2004 que mientras exista mayor asimetría en cuanto a lo sádico y al masoquista, mayor es la excitación y la satisfacción sexual. Por otro lado, tenemos a Havelock que menciona que tanto el sadismo como el masoquismo pueden ser considerados como estados emocionales complementarios, que entre ellos poseen semejanzas, y no como lados opuestos, ¿no? Sino que estos contribuyen en cierta forma en lo que es la satisfacción sexual. Y a continuación tenemos toda una línea de autores. Por ejemplo, Stoller menciona que en toda perversión hay humillación. También menciona que, por ejemplo, que en toda perversión hay goce en el dolor. Y también que el sadismo es común en toda perversión sexual. Y también tanto el sadismo como el masoquismo son dos formas básicas de la sexualidad. Siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos como siguiente aporte lo que es la perversión en la mujer. ¿Qué es lo que opinan los diferentes autores sobre la existencia de la perversión en la mujer, ¿no? Tenemos de que la idea en sí de que las perversiones en general son un fenómeno casi exclusivo del sexo masculino. Eso es lo que menciona la mayoría de los autores, de los médicos en cuanto a este ámbito psicológico, ¿no? Por ejemplo, Freud rechaza que la mujer, de cierta forma, pueda tener alguna disposición a la sobreestimación sexual, característica de lo que es la perversión. Y ello podemos ver porque en ninguna de sus publicaciones vemos lo que es un caso de fetichismo femenino. Y bueno, ¿qué es el fetichismo en sí? También es una forma de parafilia, es una desviación sexual hacia un objeto o parte del cuerpo. Y también de que acá se podría ver lo que es el super yo femenino, que generalmente es menos rígido y menos severo que el masculino. Por otro lado, Joyce, en la teoría anterior que habíamos mostrado, alega que la mujer también puede optar por una sexualidad perversa y quizás también la angustia de la castración en la mujer sea más intensa que en el hombre. Ella defiende que tal vez en la mujer puede existir mayor perversión, ¿no? Pero en el caso de Wilhelm Stekel menciona de que el fetichismo es un fenómeno exclusivo de los hombres y lo explica a base de 3 hallazgos que él pudo, bueno, investigar y complementar. En lo que es por ejemplo, el fetichismo podría tener relación en lo que es con la identificación con Cristo, como le mencioné anteriormente, que era a base de un tipo de religión, ¿no? También de que puede tener una identificación con lo que es con su aparato reproductor y también puede crear un fetichismo auténtico a uno de poseer la fuerza creadora de la fantasía. Tiende a poder fantasear ideas, a tener de alguna manera aquellos pensamientos que no están de acuerdo a la realidad, ¿no? Y por otro lado tenemos a Steger que menciona que el fetichismo parece ser aplicable solamente a los casos masculinos y que la perversión es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer, por la solución de compromiso que mantiene en el yo, ¿no? En el yo moral en sí. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso sería todo por parte de mi equipo. Le doy el pase a la moderadora.
Sí, que mientras la modalidad se conecta, creo que dejamos de presentar para culminar. Entonces nos damos unos minutos para poder continuar con la ronda de conversación que vamos a tener entre los grupos que han presentado los autores y la teoría en este caso. Sí, Cristian, ¿puedes dejar de presentar, por favor, para iniciar la ronda de conversatorio? Y también los invito a que todos puedan vender sus cámaras para tener una mejor interacción. Entonces vamos a dar inicio. Justo escuchar a Beethoven me hacía acordar pues el caso de este joven, ¿no? Que al inicio estaba apasionado por escuchar a este autor pues posteriormente cuando se hacen experimentos, eh, presenta pánico, ¿no? Un comportamiento que pues convierte totalmente su personalidad. Bueno, vamos a hablar ahora, invito a que todos puedan prender su cámara, por favor, para poder interactuar mejor con el público y con nosotros ahorita presentes. Ahí está nuestra ponente Jade. Iniciamos entonces con la primera teoría del modelo de triple riesgo delictivo. Si alguien de la sala ha visto por conveniente una relación o un concepto importante que quiera resaltarlo nuevamente. Bueno, para empezar, yo creo que puedo mantener una relación entre lo que mencionó nuestra compañera Anjali sobre el hombroso, sobre las anomalías craneales y las enfermedades neuropáticas, los cuales están ligados más o menos al nivel o la fuente personal que menciona en la teoría del modelo de riesgo delictivo, ya que mencionan tanto como problemas psicológicos y biológicos, que en el cual cuenta también la salud, y el momento si hay algún problema en la gestación o cuando el momento en el que nacen, también es influencia para que se dé origen a la acción del delito. Esa es la relación que podría haber. Igualmente, cuando mencionó el caso de la craniosintesis, que son las anomalías craneales, es bastante relacionado a la teoría de triple riesgo.
Efectivamente, compañera. ¿Alguien más que desee, por favor? Sigamos interactuando, que bueno, en sí son teorías que no tienen mucha relación en factores, en riesgos, en comportamientos, en métodos. Sí, Sí. lo que yo podría acotar, disculpe, con respecto a la última teoría es en relación, ¿no? A esta afectación psicopática, psicológica, psiquiátrica que tiene, ¿no? Primero, con el afectado, el agresor, que vendría a ser, ¿no?, una persona, y qué afectación había en su mente o en su cabeza, o con una perversión, como nos dicen los autores, ¿no? Pero también algo relevante es que, si bien Lombroso nos da algunas características del ser delincuente y así, con respecto a las perversiones y las psicopáticas, ¿no?, se dice que también una persona perversa sexualmente no necesariamente es agresivo, sádico, masoquista. Simplemente puede ser normal, ¿no? Una persona simplemente que vive su sexualidad libre y tranquila. Es lo que podría acotar. Muchas gracias, compañero Alonso. Bueno, hablando del Lombroso, yo quería hacer mención acerca de cómo es, por ejemplo, ¿no? En el caso del autor que tocamos con la compañera Anaís, el método de observación. Y también Lombroso tiene este método de observar a estas personas y es por eso que puede identificarlas, incluso va a crear estándares del posible delincuente, el posible infractor. Entonces, Kreplin también hace lo mismo, observa, pero claro, él es médico y va a observar a sus pacientes y a partir de eso va a distribuir estas enfermedades mentales. En el caso del Lombroso lo va a hacer, pero ya distribuye, claro, lo va a representar nuestra fisionomía, ¿no? Las características de la cara, las manos, como explicaron nuestros compañeros. ¿Alguien más, por favor, que nos explique para que esta charla sea más enriquecedora para las personas que nos están visualizando? Sí, yo quisiera hacer una acotación respecto a la teoría, perdón, al modelo de triple riesgo delictivo, que era como ciertos riesgos que podía correr una persona al configurarse características, ya sean personales, sociales, o exponerlas a oportunidades delictivas, ¿no? En el caso que tocamos, habíamos mencionado a Garavito, que era un homicida y violador en serie. Y respecto, coincidía con hacía una comparación con lo que mencionaba Lombroso y describía ciertas características de los violadores, ¿no? Indicaba que tenían una nariz rectilínea, aplastada y desviada, y de repente que tenían problemas o anomalías en los órganos genitales, y pues la inteligencia era muy poco desarrollada, y, y pues respecto al caso que mencionamos, podemos destacar que Garavito o el monstruo de Colombia, pues tenía una inteligencia poco desarrollada. Dejó la escuela, perdón, la escuela en quinto año y asimismo, pues, pero sin embargo había una discordancia, por así decirlo, entre lo que mencionaba Lombroso en respecto a la frente del violador, ¿no? Indicaba que debía tener una frente estrecha, pequeña. Sin embargo, podemos ver en Garavito, en El Monstruo de Colombia, que su frente era amplia, era grande, entonces como que no coincide en todas las características, por decir, no cumple todos los conceptos. Y respecto a las anomalías, pues Garavito tenía disfunción eréctil. Entonces, esas anomalías de repente pueden conllevar a que una persona pueda ser un violador en potencia. Y también coincido con las otras teorías que sobre mencionaban, ¿no? Del sadismo, de que él en un inicio
sentía placer o cierta atracción por sentir que las otras personas sintieran sufrimiento, ¿no? Él gozaba de ese sufrimiento de los niños al golpearlos, al hacerles cortes en el abdomen, en el pecho. Y también, claro, en sus características personales, él era sádico, por así decirlo, tenía problemas de autoestima distorsionada, no sabía si tenía una autoestima alta o baja, ¿no? Porque entonces se cumplían ciertos preceptos que podían llevar a que pueda ser un delincuente bastante avesado. Eso podría ser la conclusión que tengo sobre la, eh, la teoría del triple riesgo delictivo. Adelante, compañera Anaís, por favor, con tu intervención. Sí, gracias. Bueno, hablando también de Garavito, creo que encaja bastante bien ese ejemplo en lo que son las teorías psicopáticas, de las cuales hablamos anteriormente, ¿no? Se menciona que en el cuadro que esta persona presentaba tenía ausencia de empatía, ausencia de miedo, ausencia de remordimiento, lo cual encuadra bastante bien con las personas desalmadas que, como mencioné anteriormente, carecen de algunos sentimientos básicos como la compasión, vergüenza, sentido de honor, remordimiento y de conciencia, además de también encajar con la categoría de personas lábiles que tienen acciones impulsivas. Bueno, yo puedo aportar, además, viéndolo también las otras teorías que expusieron mis otros compañeros, por ejemplo, en el caso de teorías psicopáticas, si no me equivoco, la compañera al mencionar su noticia del joven de 17 años que asesinó a su padre mientras dormía y que sufría de esquizofrenia, también se tuvo que presentar una situación acorde a la fuente C, ¿no? Que habíamos mencionado anteriormente en la teoría, en el modelo triple de dimensión de riesgo, en el cual se presenta una situación apta para que se dé este crimen, ya sea por el estado en el que se encontraba el chico de esquizofrenia, ya que le dio un ataque claramente, se presentó esta situación para que pueda cometer este delito. De igual forma, en los casos del sadismo, que presentaron mis compañeros Alonso y Joyce, en el momento en que dicen, ¿no? Una persona se excita por ver actos crueles que mencionaron, también tiene que estar presente una situación como tal, no estar el acto cruel para presentarse el sadismo. Así que es siempre, en todas las teorías que mencionaron mis compañeros, siempre se ve como tal una situación que se antepone ante ya sea ante la conducta antisocial, ante la conducta delictiva o ante la posible comisión de cometer un delito. Muchas gracias, compañera Jade. Continuamos con la ponente Angeli, por favor. Sí, lo que yo quería aportar es en tanto a lo que mencionó mi compañero Cristian, que fue lo que podemos hacer como un análisis morfológico, físico de los criminales, aunque como tal, como ya había mencionado en la exposición en general, son teorías de Lombroso que pueden resultar inaplicables por ahora porque se tratan de investigaciones ya antiguas, que ahora podríamos enfocarlos con análisis ya sociales, económicos, psicológicos, entornos de familia, entornos de violencia, de un historial, un pasado, una infancia, como lo que se ha expuesto de Garavito. Entonces, es como tal, las teorías del Lombroso se pueden complementar con otras y eso hace que sea más diverso el estudio a la criminología, a la prevención de los actos delictivos, criminales. Entonces, creo que como tal, Lombroso ha sido un buen autor con el que se puede partir al estudio general que ahora podemos gozar hoy en día para prevenir todo este tipo de actividades criminales. Continuamos con la estudiante Joyce, por favor, compañera. Ya, bueno, para poder complementar también hay que tener en cuenta que también aquí influiría lo que es el tema del erotismo, ¿no? En el cual, como mencioné, define el placer
como, como en el medio en el que se encuentra la línea de la vida como la línea de la muerte, porque lo define como una experiencia subjetiva. Asimismo, de que define al erotismo en cuanto a la sexualidad humana como algo instintivo. Es por ello que llevarlo a un estudio resulta mucho más complejo. Además de que justamente ello ayuda al hombre a hacerse preguntas acerca del ser, ¿no? Del yo también, en cuanto al ámbito moral y en todo ello. También todos los autores, tanto como Sigmund Freud, tenemos a lo que es Wilhelm Steckel, menciona que la perversión viene con consecuencia, con impulsos agresivos, ¿no? Y que no solo son lo que es libidinosos, y también lo relacionan con lo que es el fetichismo, también la relación que tiene con la homosexualidad, también el objeto sexual, el fin sexual, y también podemos tener lo que es, por ejemplo, cómo el fetichista de alguna manera tiene una imaginación fantasiosa y por lo que le hace en sí a poder a creer lo que es un poeta de un creador de su vida, ¿no? Viene en sí lo que son ya dificultades psicológicas que también el hombre podría desarrollar y también de cómo lo relacionan de la relación sexual, si es más común en hombres o más común en mujeres y con qué fuerza toman ellos. La mayoría de los autores defienden de que la perversión sexual está ligada íntimamente con lo que es en el sexo masculino. Y en sexo femenino no es tanta la fuerza en la cual se describen. Bueno, ello sería el aporte que podría realizar. Claro, los trastornos fetichistas sí van a provocar un malestar significativo porque afecta, ¿no? Comúnmente de forma diaria y sobre todo perjudica a la persona con lo que se puede aplicar en caso sea un delito, por ejemplo, ¿no? Bueno, para finalizar esta ronda, por favor, compañero Alonso, con tus palabras vamos a dar por culminada esta exposición y esta conversación. Sí, agradecer, Sheila. En efecto, como mi compañera Angeli y mi compañero Cristian, me ha parecido muy importante esta presentación del caso de Garavito. Podemos ver, ¿no? Como dijo Angeli, esta evolución de la teoría, ¿no? Cómo poco a poco ha ido evolucionando. Y también, ¿no? Se puede acotar lo que es la prueba del DSM, cómo ha ido desde el DSM-1, DSM-2, hasta el 5 que estamos actualmente, ¿no? Entonces, sería cuestión, y para ello se presta el caso de Cristian, de analizarlo, ¿no? Analizar el aspecto, trastornos de personalidad, entre otros, ¿no? Que poco a poco la ciencia también ha ido innovando, la medicina, la psiquiatría, lo que nos permite, ¿no? Dar a conocer las causas y efectos que tiene esta persona y este violador. Eso sería todo, gracias. Perfecto, bueno, de esta manera agradecemos la atención que nos hayan prestado. Como les reitero, somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín y verdaderamente ha sido un gusto poder compartir esta información. Nos veremos nuevamente con otras teorías, nuevos autores y nuevas explicaciones. Recordemos el objetivo de la criminología como una ciencia multidisciplinaria que va a buscar estudiar esta conducta humana peligrosa, entre comillas, ¿no? Y ya constituya o no un delito. Puede ser una conducta peligrosa, pero no necesariamente va a ser un delito, ya sea en forma individual o de forma en masa. Como hemos visto en varios autores, hasta influye el ámbito genético que pueda presentarse. Las teorías continúan en evolución y bueno, eso ha sido todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias y bueno, hasta un próximo encuentro. Buenas noches. Chao, chicos.